estamos arrancando. Bueno, a mí me presentaron como... Yo soy Manuel Cellini, trabajo en la cátedra de Biometría Forestal y bueno, trabajo con modelos, ajuste de modelos para realizar estas ecuaciones que nos permiten hacer predicciones. En este trabajo está dividido en tres partes, la exposición que voy a dar, que desencadena en una aplicación, en una planilla de Excel, en donde el productor puede ingresar los datos de una parcela y poder sacar resultados que le sirven para hacer distintas planificaciones. Primero arrancamos con una ecuación que desarrollamos para predecir distintos tipos de volumen. La base de datos para trabajar con estos modelos es realmente espectacular. Se cortaron más de 100 árboles a los cuales se les dividió distintas variables, diámetro, altura, y se le calculó el volumen. Y bueno, arranca desde un diámetro menor a 5 centímetros hasta por arriba de los 60 centímetros de diámetro. Es decir, implica un esfuerzo muy grande el hecho de cortar un árbol y medir el volumen. Y bueno, se realizó son árboles del año de la campaña del 2011 y algunos más se publicaron en el 2016-2017. Con estos datos y los distintos volúmenes que se midieron en los árboles caídos, se apeaba el árbol y lo que se hacía con el árbol apeado era medir los volúmenes para los distintos destinos. Se trabajó con volumen total, con y sin corteza, que esos son los distintos volúmenes que se midieron en los árboles. El volumen total es el volumen de todas las ramas hasta la punta final de 0 centímetros. Luego se midió el volumen con destino parquet, volumen para destino aserrado, triturado y volumen de leña. Acá les presento los modelos que ajustaron muy bien, también por tener una muy buena base de datos, para los distintos destinos. Midiendo solamente el diámetro del árbol y a veces la altura, podemos tener el resultado de todos los destinos que voy a tener por árbol. Entonces esto me permite, al aplicar los distintos modelos, saber cuál es el volumen que voy a tener por árbol. Si yo mido una parcela, voy a tener el resultado de los distintos volúmenes que voy a tener dentro de la parcela y eso lo voy a poder extrapolar a la hectárea. Y con eso tener una idea de cuál va a ser mi producción. En este gráfico se ven cómo es la evolución de los distintos destinos en función del diámetro. Tenemos, por ejemplo, el volumen de parquet, que es como una función casi lineal, que a partir de los árboles de 40 centímetros de diámetro, en realidad 38 centímetros, empieza a darme un volumen para ese destino. Después tengo aserrado, que es menor porque obviamente el parquet se lleva el volumen de aserrado. Si yo quiero tener un árbol con destino puramente aserrado, lo que tengo que hacer es sumarle el volumen con destino parquet al volumen con destino aserrado, que se puede ver. Luego, ¿alguna pregunta con respecto a esta volumetría? No, para modelar, ¿qué programa usar? Estos están hechos en base a modelos no lineales. Yo utilizo esa técnica. Así yo puedo jugar con qué modelo le pongo al programa para que me dé el resultado. Generalmente son exponenciales, del tipo, en el modelo de volumen total, hice dos modelos. Uno solamente con el diámetro y otro modelo con el diámetro y la altura, combinado. Pero el modelo era simple, de parámetro por diámetro al otro parámetro. Generalmente el parámetro que eleva es casi un cuadrado, casi un 2. Y cuando es un modelo que incluye la altura, parámetro por diámetro casi al cuadrado, por altura casi a la 1. Y después ahí me costó mucho trabajo este modelo en particular, el de triturado, porque la respuesta es una curva que sube y luego una curva
que baja. Es decir, el modelo hace así y baja. ¿Por qué el modelo para triturado baja? Yo lo estuve pensando y yo creo que es una cuestión de forma del tronco. Cuando el árbol tiene menos de 30 centímetros, tiene más o menos una forma de cono. ¿Sí? Como yo agarro el tronco, lo comprimo y es como un cono. Y a medida que crece en diámetro, va teniendo la forma paraboloide. Entonces, para triturado es menos volumen en proporción que en la figura de cono, que tiene más volumen para triturar. Y bueno, ¿Qué coeficiente de forma más o menos les dieron? no trabajamos con coeficiente de forma, porque tenés muchísimo error. Muchísimo error cuando aplicás un coeficiente de forma. Por eso nosotros tratamos encarecidamente de que se utilicen este tipo de modelos que tenés una respuesta mucho más exacta. Porque con el coeficiente de forma está diciendo que todos los árboles, al aplicar el coeficiente de forma, son conos. Y no son conos los árboles. Entonces, cuando aplicas un modelo, el modelo te da una respuesta a árboles de distintas formas. Entonces tenés mejor resultado. Sí, perdóname, Juan, de todas maneras, Horacio, en este trabajo, porque muchos productores están acostumbrados, y porque es más expeditivo utilizar el coeficiente de forma homórfico, se publica, toda esta base de datos también dio lugar a un cálculo de un coeficiente de forma promedio, que tiene, como dice Juan Manuel, mucho error, pero no deja de ser una alternativa expeditiva para aplicarlo. Eso está publicado, incluso figura en la planilla de cálculo, ahora lo vamos a ver. La planilla de cálculo te da la estimación por volumetría primero de árbol individual, y te hace el cálculo por parcela, y después te dice, en base a área basal, altura media y coeficiente de forma, cuánto obtendrías si utilizas un coeficiente de forma promedio regional. Está ahí. Perdón, pero a mí me cuesta largar el coeficiente de forma. Pero sí. Sí, me tengo que relajar. No soy capaz. Pero bueno, sí. Y bueno, con eso puedes darte cuenta cuál es la diferencia que hay entre la utilización del coeficiente de forma y el modelo. Pero generalmente uno busca es mucho esfuerzo medir todos los diámetros, calcular cuál es el volumen y que te dé un resultado con bastante error por usar un modelo u otro modelo. Es una picardía. A eso voy. Si vos estás midiendo una parcela, te estás viajando para allá, estás haciendo una logística bastante importante, para mí es una picardía el hecho de tener un resultado después de haber hecho todo ese esfuerzo. Y llegás a ese resultado en metros cúbicos, que lo llevas a hectárea, que lo llevas a lote, pudiendo haberlo hecho de otra forma. Con el coeficiente de mórfico sacas el volumen total. No hay un modelo que utilice el coeficiente mórfico para sacar este detalle también. Vos tenés una idea del volumen total. Y después, vos podés tener un volumen total y no saber cuál es el destino parquet o el destino cerrado. Ese es el resultado del volumen total. Luego, esto es el volumen, esto es un modelo para sacar los distintos destinos. Luego se trabajó con modelos de rendimiento. Estos modelos de rendimiento directamente utilizando variables del bosque, podemos tener resultados de rendimiento, de metros cúbicos por hectárea. Podemos tener resultados de crecimiento de metros cúbicos por hectárea por año. Para estos modelos de rendimiento se utilizaron ecuaciones edad-altura y el índice de sitio, que ya estuvo hablando Fabio, para sacar los modelos de rendimiento. Estos modelos de rendimiento obviamente que necesitan el índice de sitio, el nivel de productividad de cada lugar, para poder tener un resultado de producción. Sí o sí necesitamos el índice de sitio, porque si no tendríamos un modelo promedio. Si no utilizo el índice de sitio, tendría esta curva promedio. No tendría el detalle de un sitio bueno
y un sitio malo. Si yo no invierto en un sitio, todos los bosques, todas las plantaciones tendrían esta producción. Acá lo que digo es, un sitio bueno me va a dar más producción, un sitio malo me va a dar menos producción. Disculpame, esto como para, como productor y viendo para uno determinar en una plantación índice de sitio bueno y malo, con imágenes satelitales, índice verde o algún índice por el estilo. Sí, yo no manejo mucho imágenes satelitales, pero sé que se podría calcular la altura de los árboles con imágenes radar. Que el radar sí podría calcularte, pero estamos hablando de alturas muy sutiles, las diferencias de altura. Porque vos estabas diciendo de 15 a 30. Para un radar que tiene un error capaz que de 5 o 10 metros de altura. Es decir, el error del dato del radar no es por centímetro. No sé si estoy diciendo ahora. Si vos tenés acceso al monte, es una tarde, que va a estar, o una mañana y una tarde, establecer la parcela. Hay técnicas que son sencillas, requieren su maña, pero son sencillas para medir altura. Y ahora te vamos a mostrar cómo, a partir de la planilla, simplemente ingresando 30 datos de edad y los datos de altura que vos dispongas, preferiblemente los 30, si no 10, 9, 8, la planilla te dice y la edad te dice cuál es tu índice de sitio para lo que estuviste midiendo. Y ahí olvidate de la imagen. Sí, el error que puedes tener al medir la altura se puede ver acá. Es decir, entre un sitio de 20 y de 15 son 5 metros de altura. Es decir, no le puedes fiar tanto al medir la altura de un árbol, y una vez que te haces bastante el ojo, podés llegar a estimarlo, cosa que, bueno, es un caso bastante arriesgado. A mí me va a quedar fácil. Pero medir la altura es fácil, y hay infinitas técnicas que te pueden dar un resultado. ¿Sí? ¿Qué sé yo? El famoso agarras una varita del tamaño de tu brazo, te retrocedes. Después encima tenés la distancia de plantación para poder ver la distancia al pie del árbol, y con eso podés zafar para poder tener un dato de la altura. Y fíjate que las diferencias son terribles. Es decir, un sitio bueno es de 30 metros de altura, y un sitio muy malo, estamos por debajo de 15, es el doble de altura, que puede tener un árbol el doble, que es un montonazo, a 15 años de edad. Son muchos. Imagínate lo que es en volumen, el doble de altura. No es el doble de volumen, porque es al cubo el volumen. Así que es mucha diferencia. Y ese dato es crucial para poder aplicar en el modelo de rendimiento. Perdón, ¿puedo hacer un comentario sobre una opinión, digamos, con respecto a tu pregunta? Pienso en voz alta, no tengo la respuesta exacta, pero se me ocurre que con NDVI vos podés sacar una medida, viste que te saca la medida de productividad, por ejemplo, se usa para cultivos. Sospecho que también vos podés sacar una medida de productividad para forestaciones que esté correlacionada con la cantidad de área foliar que tenés en ese momento. Yo, por ejemplo, recuerdo haber visto curvas lineales que te relacionan la productividad de una forestación de pino taeda, por ejemplo, en Misiones, que hay una relación lineal entre la productividad de la parcela y el área foliar de esa parcela, que a su vez va cambiando en el tiempo. Es decir, tenés un momento donde hace un pico, ¿sí?, de productividad, y después baja, ¿sí?, la productividad anual, y ese pico pasa lo mismo con el área foliar. O sea, tenés un pico, no sé, cerca de los 8 años creo que era, y después empieza a bajar el área foliar de rodar. Yo creería que eso te lo puede detectar el NDVI. No lo he visto, pero sospecho que lo puede hacer, ¿sí? Lo que pasa que a partir de ese dato, que te da una idea de productividad de un sitio más y menos productivo, eso te lo va a dar seguro, no sé si podés entrar tan directamente a correlacionar con el índice de sitio, que está, digamos, que parte de otro concepto que es el de la altura, modelado a partir de la altura del rodar. Es decir, hay una relación biológica real detrás de eso, pero no sé si vas a poder unir esos dos conceptos. Es así, este es el modelo donde tenés
el volumen es un parámetro por otro parámetro dividido la edad, es decir, como vimos anteriormente, la edad influye obviamente sobre el rendimiento que voy a tener. Acá tengo menos rendimiento a los 10 años y más rendimiento a los 20 años. Es decir, hay una relación. Y acá está el índice de sitio. El índice de sitio multiplica 0,01 por el valor del índice de sitio y eso me da una modificación en el volumen. Si yo, este es el error que tengo, es decir, el error es, tengo el modelo y hay puntos que están por arriba y puntos que están por abajo. Yo con este modelo logro un promedio de todas las parcelas que tengo para que me dé un resultado en volumen. Si yo utilizo NDVI para poder calcular el índice de sitio, voy a tener también, le estoy metiendo el error del cálculo de este valor usando un modelo, usando como variable el NDVI. Entonces tengo ese valor que lo calculo con imágenes satelitales que me van a hacer una predicción del índice de sitio, que a su vez uso ese valor estimado de índice de sitio para sacar una estimación del volumen. Entonces estoy como, de otra forma estoy sumando errores, pues capaz que ese valor lo uso usando un modelo, el valor que tengo en el entonces, encima son estimaciones que no sé cuál es el error que tengo. Pero bueno, la recomendación es, obviamente puede haber un trabajo, una publicación de un trabajo en donde nos fijemos cuáles son desde especies indicadoras para no tener que medir la altura. Hay trabajos que yo voy a sotobosque, miro el sotobosque y puedo calcular cuál es el índice de sitio. Estoy en la misma. La recomendación es que midan la altura y con eso tengo más certeza a la hora de poder predecir el volumen. Entonces, gracias a la predicción entonces del rendimiento, hemos podido modelar cuál es para, por ejemplo, un índice de sitio de 25 metros de altura, cuál es la evolución del volumen en metros cúbicos por hectárea a medida que va creciendo el rodaje. Una consulta, no recuerdo si en la planilla está, pero ¿ustedes tienen ahí una recomendación para la intensidad de muestreo de acuerdo a la superficie del sodal o del campo? Como para... No. Ahora, en todo caso, cuando Juan Manuel termine de redondear el tema del ajuste, vamos a pasar con él a mostrarles cómo se usa la planilla de cálculo, decirle, digamos, imaginarnos una situación donde tenemos que ir al campo, qué cosas tenemos que llevar, cuánto tiempo nos puede llevar el trabajo, en qué consiste y qué es lo que podemos lograr acá. Pero la planilla empieza y termina en tu unidad, que es la parcela. Entonces, porque eso es lo único que la planilla sabe. Si tu rodal es esa parcela y unos pocos árboles más, o si eso es una parte de 100 hectáreas, la planilla no lo sabe. Y a partir de eso, vos como profesional o como productor, deberás saber que mientras más grande y más variable es tu monte, más de esas tenés que poner para después procesar. Bueno, a eso iba lo del NDVI. Yo, como soy FIACA, quiero hacer una parcela y después con el NDVI ver ese NDVI en esa parcela y poder mirar en las 100 hectáreas qué ejemplo, qué variabilidad tengo. Claro, pero vos imaginate que acá se junta un montón de cosas porque vos hay un chiste fácil que si vos querés vender el monte vas a hacer una sola parcela en el mejor lugar. Puedes decir, lleno de árboles, todo grande, y después si querés comprar el bosque lo vas a hacer así, ¿viste? Tengo 5 árboles. Esta es mi parcela, la mesa es mi parcela. Entonces digo, no tiene nada. Por eso, tenés que hacer un muestreo, tenés que fijarte dónde poner la parcela, no solamente decís, uy, mirá, justo tocó acá que hay 4 árboles. Y bueno, hacer más parcelas para poder tener mejor una descripción de lo que vos querés hacer. El dato lo vas a usar vos, lo necesitas, y eso tenés que ser responsable a la hora de hacerlo. Perdóname, humildemente con lo que vos dijiste, que lo que te interesa es la faz práctica de la cuestión.
para hacer una estimación rápida, a lo mejor de la cantidad de madera que tenés, ninguna imagen satelital te va a dar, no importa si es radar o lo que sea, te va a dar ese dato. Porque lo que va a pasar es lo que hicieron ellos. Para dibujar todo eso que está ahí, ellos tuvieron que ir al campo y apear, ¿cuántos árboles dijiste? Esas son las parcelas. Por eso, pero en cada, ¿cuántos árboles? 100 árboles sin medirlo. Y eso es un trabajo que lleva más de una tarde. No, entonces, si vos tenés una imagen satelital, vos tomás una imagen satelital, analizás la imagen satelital, pero después tenés que hacer la correlación entre lo que ves en la imagen satelital y el campo para generar el dato a partir del cual vas a poder tener el volumen. Y si es, o que tener la suerte de que gente como ellos se tomó el trabajo de, a partir de datos de campo, armar un modelo. Entonces yo creo, reafirmo lo que dijo Fabio, que si el tema es querer hacer una cubicación comercial, lo más práctico, digamos, es ir una tarde con los instrumentos de medición que corresponden, y es mucho más rápido eso que tratar de generar un dato a partir de una imagen. Y hay veces que las técnicas se recomiendan y realmente dan resultados muy piolas, pero en muchos casos esto es inevitable. Y sí, lo que quería aclarar a través de la pregunta de Andrés es que la parcela, la planilla te enseña y te trata de facilitar el trabajo de cálculo a nivel de parcela. Después, algo que... y ya ahí hay un dato muy importante, que es la pulcritud con la cual el técnico, el productor, toma las medidas. Son medidas sencillas, pero como todos los sencillos tienen su maña. Y acto seguido después estará el criterio y como para distribuir la cantidad y la ubicación de parcelas tal de que eso te represente lo que vos tenés. Lo que decía también de la estimación visual del índice del sitio. Yo hace años que trabajo en el bosque de Lenga, en Tierra del Fuego, y ya como que sabés en qué sitio estás por mirar el bosque. Y el índice del sitio se usa para infinidad de cosas. No solamente la producción, sino arranca con otras cosas de índole biológico, que es muy importante. Y es algo que con la medición, ¿sí? Con la medición puedes darte cuenta. Es decir, hay que hacerse el ojo. Y es sencillo y muy útil saber en qué calidad de sitio está. Porque entra cuestiones edáficas, ¿sí? Cuestiones de ubicación de la parcela, un montón de cosas. Y más cuando vos querés saber, se podrían hacer trabajos sin necesidad de que haya una plantación, poder estimar qué calidad de sitio tenés. Porque si vos sabés qué calidad de sitio tenés, sabés cuánto tenés que esperar para poder tener un rendimiento. Acá nosotros medimos los árboles y sabemos en qué calidad de sitio está. Pero puede haber modelos de sotobosque, profundidad de suelo, características edáficas, etcétera, para tener una predicción de qué calidad de sitio tiene. Y ahí arrancan los modelos para saber qué producción voy a tener. Así que es muy importante tener ese dato como para poder hacer las proyecciones. Y bueno, ahora arrancamos con la planilla. Con la planilla. Yo antes quería comentarles un par de cosas respecto de este modelo. Es un grado de avance que hemos logrado, y esto está publicado en un sitio de internet que corresponde a las Jornadas Forestales de Entre Ríos. Ahí ustedes pueden descargar el texto de Word del trabajo, y ahí hay un poco más de detalle de cómo se construyó. Esa es la primera aclaración. Les voy a mostrar en la misma planilla de cálculo, está el link para hacer doble clic y bajarlo si uno tiene señal. Y lo otro que quería comentarles es que esto es un primer avance, y en este mismo momento estamos trabajando con otros ajustes de modelos para ver si podemos mejorar lo que acá se va a mostrar. Tanto incorporando variables como densidad, la del IDR, o mejorando el poder predictivo en base a estas mismas variables, edad y calidad. La pongo Juan Manuel. Yo les voy a mostrar, y Juan Manuel les va a ir comentando cómo trabaja la planilla de cálculo. Aquellos que la usaron o la descargaron en 2011 ya van a estar en tema, si no
les muestro acá, cualquier cosa me dicen, vamos haciendo zoom. La planilla es compatible con Excel. Lo que tiene son tres hojas de cálculo, una de datos y resultados, otra de estimaciones. Acá hay una página de ayuda. Hacer un zoom más grande. Sí. Ahí, mira. Entonces, un punto interesante es que en esta ayuda les cuenta, o intentábamos contarles brevemente qué es lo que la planilla hace, a dónde podemos descargar el material complementario con esto, cómo trabajar con los campos de la planilla, etc. Y ahí, como les digo, está este trabajo de modelo. ¿Arrancás con Manuel? Si querés. Ahí se ve la planilla de medición de datos. Acá es donde nosotros ponemos los datos de diámetro para cada árbol que se mide dentro de la parcela. Vamos a imaginarnos, perdóname, Manuel, que estamos yendo al campo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que llevar en el vehículo? Tenemos que llevar una cinta métrica que puede ser de 2 metros. Podemos llevar, debemos llevar, además de esa cinta métrica, una cinta más larga, de 10 metros, 15 metros, preferiblemente. El celular para hacer una cuentita. Y en principio nada más. Son 2 cintas métricas y eventualmente el celu para sacar algún promedio. Agua y comida. Bueno, ahí está. Juan Manuel, entonces, ¿querés que comente de las mediciones? Sí, dale. No. Vamos a elegir un lugar y si la queremos hacer de la más sencilla posible, decimos, bueno, si esta gente del inventario trabajó en 3×10, hagamos 3×10. Nos situamos, dejamos el instrumental en 1, marcamos con alguna cinta algo y tenemos 30 ejemplares o lugares de plantación. Con la cinta métrica vamos a medir el perímetro de los árboles. Y la planilla de cálculo, en el tipo de dato diamétrico que ponemos, nos da opción. ¿Qué está midiendo? ¿Diámetro directamente o perímetro? Entonces yo, como no llevé forcícula, porque ese es un instrumental forestal, no lo tengo una cinta métrica, le pongo perímetro. Y ya la planilla, al perímetro de ingreso lo transforma en diámetro. Y después, con la cinta métrica de 15 metros, agarro 3 en 3 filas, juntas, mido bien, a ver cuánto miden las 3 juntas y divido por 3. Saco un promedio de distancia entre filas. Me voy a 3, 5 entre hileras, lo mismo. Entonces, con esos datos nada más le digo perímetro o diámetro. Mido los 30 árboles, le pongo el distanciamiento y la edad, ya la planilla hace todo. Acá está la edad, en este caso pusimos 17 años. Claro. Acá está el distanciamiento. Dice 2,8 y 2,8. Sí, acá no tengo la lente, pero es 2,8 por... Sí. La van a ver ustedes bien cuando la bajen. Acá está el tamaño de la parcela. Acá se pone el número de filas y el número del dedo. Esto es bastante cómodo porque si no tendríamos que meter metros, medir nosotros cuánto miden 10 hileras de árboles y su ancho y pasar el resultado de metros. Directamente acá es re cómodo medir cuáles son los distanciamientos y decir cuántas hileras y filas estoy midiendo. En este caso, fíjense, en esta parte la planilla les pide algunos datos y los datos de diámetro, de perímetro van acá. Entonces yo voy anotando, o voy bajando, esto incluso hasta en el celular, con un celular grande se lo puede correr, y voy anotando los perímetros. Hasta ahí la planilla no necesita nada más.
Obviamente, ¿qué va a pasar? Como la planilla utiliza diámetros y alturas, cuando la planilla viene acá y encuentra, por ejemplo, en este árbol, que tiene un diámetro, pero yo no le ingresé la altura, va a estimar en función de ese diámetro qué altura le corresponde a partir de la realidad regional, con un error. Por eso es mejor todavía si yo a todos esos árboles les mido yo la altura. Acá hemos hecho un intermedio con Juan Manuel en donde están todas las mediciones diamétricas, pero algunas de altura. Y ahí la planilla dice, bueno, este hombre me aportó una altura real, la respeto, y a esa la llevo al cálculo. En donde no me aportó altura, la estimo. Pero bueno, es importante, como habíamos visto antes, alguna altura tenemos que medir, ¿sí? Como para poder tener el resultado de altura, pasarlo a índice de sitio y poder correr los modelos de rendimiento. Bueno, disculpa, yo le usé la planilla y quería aclarar algo porque hay plantaciones que nos encontramos que no había un distanciamiento espacial, digamos, con un ángulo 90 grados. Había plantación 3 bolillos, donde no se mantiene una cuadrícula. Por ahí está bueno aclarar eso, que se puede igual usar, porque uno puede calcular un área fija e ingresarla como filas para determinar un área fija, digamos. Ajá. Sí, bueno, esas son las variaciones que uno se encuentra en el terreno. En el fondo, la planilla es bastante rudimentaria y admite ese tipo de modificaciones. Yo les comento a modo de información que con Andrés no hemos estado hablando, y la mecánica ha sido: che, Fabio, ¿vos tenés esto? Sí, tomá, mandámelo. Che, tengo este problema, llamame. Y hemos estado resolviendo, entonces en un momento me dice, che, mandame las ecuaciones, yo quiero modificar esto, tomá, acá está. Y eso está para todos los demás. Es decir, junto con la invitación y con eso hay un correo electrónico, un celular, nos llaman y nosotros salimos a solucionar los problemas que puedan derivar de esto, porque si bien la ayuda es explicativa, siempre algo se nos escapa. Pero esas modificaciones se pueden hacer para adaptarlo a distintas situaciones. Otra cosa que quería decir es que... no, había una pregunta por ahí. ¿No? Si yo, como dijo Fabio, si yo no pongo ningún dato de altura, el programa tiene un modelito de altura en donde le asigna a cada diámetro una altura. Pero cuando haga el cálculo del rendimiento, ¿se acuerdan que era una curva separada por 5 curvas que me daban la menor producción abajo y la mayor producción arriba? Si yo no le pongo ninguna altura, el modelo va a darnos el resultado como si fuese un sitio promedio. ¿Sí? Arreglense. Claro. Nos estamos arreglando a decir que mi bosque es promedio. Y puede ser o promedio, o bajo, o alto. Entonces, ese resultado... ¿El índice del sitio lo calcula en algún momento? Mira, creo, ahora no me acuerdo, pero creo que en esa situación posiblemente te calcule un índice de sitio estimado a partir de alturas estimadas, lo cual implica un cierto error. Lo que nosotros recomendamos, y que es lo que hacemos en el campo, es lo siguiente: instalamos la parcela de 3×10 y sobre esa parcela de 3×10 medimos solamente 9 alturas, la de los 3 árboles más grandes, 3 árboles intermedios y la de los 3 más chicos. Y de esa manera hay dos cosas. En primer lugar, algunas alturas las incorporo, y en segundo lugar, y lo que es de gran valor, las representativos que me va a dar el cálculo real de altura media dominante y de índice de sitio están porque son las 3 más altas. No, porque la altura media dominante, la que yo estoy midiendo para poder sacar el índice de sitio, es la altura de los árboles dominantes. Entonces, si yo agarro, mido la parcela, mido los árboles de la parcela, una vez que tengo todos los resultados, digo, estos son los 3 árboles más grandes, que generalmente son los que son de mayor diámetro. Los árboles de mayor diámetro son los más altos. Voy a esos 3 árboles y ya tengo el dato. Claro. Uno va al mejor individuo y ese le va a representar el índice de sitio. Sí, la proporción más o menos es que si la parcela tiene 30 lugares, si tiene 30 lugares, por lo menos medir 3, los 3 más gruesos. Ese es el mejor.
es una cuenta rápida como para llevarse algo que pueda entenderse como altura media minuto. Después, pasamos acá. Sí. Acá empezamos a tener, con los datos que ingresamos, los datos de diámetro de algunas alturas, ya empezamos a tener resultados como el volumen total con corteza en base a los datos que le ingresamos. El volumen total sin corteza, fíjense cómo baja el volumen, cuánto volumen tiene la corteza. Y después, como ningún diámetro es mayor a 36, 38 centímetros, no tengo volumen de parquet, pero sí tengo volumen aserrado, triturado, de leña y un volumen de descarte que es la raíz. La suma de todos los volúmenes menos el volumen total. ¿De qué diámetro tenía el aserrado? O sea, del triturado hasta qué diámetro y después 40. No, creo, eso está publicado en la Memoria Alimentaria 2011, cuyo link está dentro de la ayuda, pero si la memoria no me falla, habíamos puesto una categoría de parqué en torno a los 36-38 centímetros punta fina, y el aserrado estaba en torno a los 25-26 punta fina. Con lo cual, por debajo de 25 centímetros ya consideramos que iba para titular. Esas categorías, las mismas categorías de longitud de troza, fueron estimativas al momento de 2010. En esa época, por ejemplo, no estaba tan consagrado el uso de la troza larga como está ahora, y ese tipo de cuestión. Una cosa interesante es que, a priori, la planilla puede discriminar todos estos destinos, incluso leña. Pero me los va a dar desagregados solamente si yo indico en esta celda que es parqué. Porque yo tengo la opción de decirle no. Fíjense que en este estado yo le digo no, yo quiero parqué. Entonces la planilla, ¿qué piensa? Bueno, si quiere parqué también discrimino. Además,